esto que está escrito, tan terrible. Vemos rey tras rey que se va levantando en el libro de los reyes, por eso se llama el libro de los reyes, porque ahí estamos viendo toda la cronología, todos los reyes que han sucedido, uno, otro, y cómo uno era más malo que el otro así. Solamente hubo uno que dice la palabra que fue conforme a David, hizo como David, así hizo tal cual como su padre David. Pero los demás, ¿por qué hicieron así tan grande en mal? Parece que están hablando de, uy, ellos. Realmente lo que está describiendo acá, eso de hacer ídolos. ¿Qué es eso de hacer ídolos? Todo ser humano, antes de ser salvo, tiene a sí mismo como ídolo. No sé si sabían esto. Cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, normalmente las personas lo reciben fácilmente, lo reciben con agrado, o por el contrario, se enojan contra nosotros. Si nosotros les habláramos las cosas del mundo, ellos entenderían el lenguaje. Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 43. El versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Primero hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y luego aclara. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo así? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego aclara, porque no podéis escuchar mi palabra. La Biblia dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son ovejas, ¿qué quieren? Normalmente, ¿qué es lo que estamos acostumbrados a ver en las que se conocen como iglesias? Estamos acostumbrados a ver más prédica que música o más música que prédica. Pregunto, ¿qué es lo que más se ve en la mayoría de las que conocemos como iglesias? ¿Se ve más prédica o se ve más música? ¿Qué es lo que más se ve? ¿Qué es lo que más estamos viendo? Más música, música. Efectivamente. Ahora todo, casi todo, la gente se aburre. No sé si se dieron cuenta de un video que habíamos subido el día de ayer sobre lo que es el cristianismo en China. En China las personas las arrestan. 3 años si los descubren en un culto. Así, 3 años de cárcel si los descubren así leyendo la Biblia. Incluso las Biblias son confiscadas en las cárceles, no pueden tener Biblias. Y las personas entonces, ¿qué hacen? Sus familiares, amigos, quienes los visitan, les llevan trozos de papel con escrito la Biblia, pero ¿cómo está escrito? A mano, a mano. A mano les escriben versículos de la Biblia a mano. Y ellos teniendo así, bueno, algunos les llevan páginas de la Biblia, pero todo es ilegal. Llevar páginas de la Biblia, tener una hoja donde esté escrito algo de la Biblia, todo eso es ilegal. Entonces todo eso lo quitan. Y la persona tiene más castigo, los encierran en cuartos oscuros, o sea, como torturas. En las cárceles normalmente hay torturas para los presos más peligrosos o los presos más conflictivos. Pues en China pasa esto con las personas cuando les llegan a descubrir una hojita donde tiene algunos versículos anotados. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos con estas hojitas? Ellos las memorizan. Ellos memorizan. En esta época no solo los judíos memorizan. Cuando la iglesia es perseguida, inevitablemente se desata algo. Un amor por la palabra muchísimo más grande. Acá en la ciudad que me encuentro, hay personas que cuando yo recién conocí me sorprendí. Porque habían personas que viajaban 4 horas en carro para estar el domingo a las 10 de la mañana. ¿Sabe qué significa? Salían de sus casas a las 6 de la mañana y viajaban 4 horas en carro para llegar al culto. ¿Sí? Y no solamente se quedaban al culto de la mañana. Quienes vivían cerca de la iglesia solamente de pronto van al culto de la mañana, pero al de la tarde de pronto no, porque van a visitar a sus familiares, así. Pero quienes vienen de tan lejos, se quedaban al culto de la mañana y después se quedaban conversando con los hermanos así hasta que empezaba el culto de la tarde, compartiendo. Ese es el punto más importante después de recibir la salvación. Lo más importante es la comunión, el compartir. Y ellos después cuando terminaba el culto a las 6 de la tarde, ellos se iban 4 horas hasta su casa. Es decir, llegaban a las 10 de la noche, salían a las 6 de la mañana, llegaban a las 10 de la noche todos los domingos. Cuando yo conocí a esta familia me sorprendí. Era una familia en especial que hacía esto. Otras personas viajaban 3 horas, otras personas viajaban 2 horas. Pero he escuchado que en Estados Unidos,
cuando una persona tiene que viajar una hora, no me consta porque no he estado en Estados Unidos. Bueno, creo que sí me consta, porque sí he oído de personas que habiendo recibido la salvación, si tienen que viajar una hora en carro, es muy lejos. No, mejor veo a través de YouTube, mejor veo a través de Zoom o a través de Facebook. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre China y nosotros? Como la comodidad que tenemos en esta época. A nosotros no nos persiguen, a nosotros no nos quitan la Biblia, a nosotros no nos meten a la cárcel por tener una hojita de la Biblia o por tener algunos versículos escritos. A nosotros no nos persiguen, nosotros lo tenemos a nuestro alcance. He hablado con muchas personas y cuando les he puesto a orar, y he pensado que lo hiciéramos acá, que lo hagamos acá. Cuando he puesto a algunas personas a orar, por favor, ora tú. Una persona que supuestamente lleva un año escuchándolos en vivo y lleva un año que también supuestamente la persona, cuando al final, siempre que finalizamos el en vivo, oramos, ¿cierto? Siempre, todos los días, no ha habido un día que no hayamos orado. Y oramos por 1 minuto, 30 segundos, no oramos mucho tiempo. Si la persona realmente ora con nosotros, no sería ningún problema si le decimos, ¿quieres orar el día de hoy? La persona diría, claro, gracias, gracias, gracias. Si estuviera en China y le decimos, ¿quieres orar? Gracias. La persona hasta llora de la felicidad. Gracias porque entre las 10 personas que estamos acá, a mí me permitieron orar. Pero cuando una persona tiene tanta comodidad, no lee la Biblia. Primero que todo, no lee la palabra de Dios. ¿Cómo llamamos a la Biblia? La palabra de Dios. Ya se dan cuenta por qué el ser humano en modo natural es Dios para sí mismo. El Dios que tiene es sí mismo. No, las personas piensan, los ateos, los agnósticos, tal vez los de tal religión así rara. No. Muchas personas que se hacen llamar cristianos nunca han leído la Biblia. Nunca, nunca. ¿Y cómo llaman a la Biblia? La palabra de Dios. Incluso, no sé si se dieron cuenta, pero cuando empezamos la lectura hay un número de personas. Y empezamos la lectura y estamos leyendo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y el número va disminuyendo. Ese es el cristianismo en esta cultura donde nos encontramos nosotros. Si estuviéramos en China, viajaríamos horas en trenes de carga. ¿Saben qué es viajar en trenes de carga? Tenían que viajar también ilegalmente. Tenían que viajar así encima del carbón, o algunos se metían dentro del carbón. ¿Sabe qué es estar acostado dentro del carbón? Sentir el carbón pullando la espalda, las piernas, pullando por todos lados, y tras el hecho de tener carbón encima, estar sepultado entre solamente los ojos, la nariz, para poder respirar. Horas. Algunos casi que un día entero viajando así en un tren, para poder reunirse con otro cristiano. La palabra que dice, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entre Latinoamérica, creo que hay 2 países que tienen una economía que es la economía más difícil, más costosa, donde las cosas son muy, muy costosas. Bueno, ciertamente el país que me encuentro no está muy lejos. También las cosas se duplicaron. En el último año se duplicó el costo de vida. Pero voy a hablar de un país en especial, mi país vecino. De Venezuela, Mi país, yo viví en Venezuela, yo estuve en Venezuela, me sé el himno de Venezuela. Cuando me encuentro con alguien que es de Venezuela, le empiezo a cantar. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, Yo viví, estudié. Conozco muy bien la cultura. Viví en toda la frontera. Por vivir en toda la frontera, entonces estaba a veces con amigos en Venezuela, a veces estaba acá. Pero en este momento que Venezuela está atravesando una crisis económica, las cosas allá son muy costosas, muy caras. Si hay un país al cual quisiera ir a vivir, si no es porque en este momento tengo acá mi trabajo y cosas así, pero si yo no tuviera trabajo, si no me enviaran así a un país para que predique, quisiera ir a Venezuela. Allá. Algunas personas pensarían, pero si la gente está saliendo de Venezuela, ¿usted por qué va a querer ir a Venezuela? Precisamente dice la palabra donde sobreabunda, sí saben qué cosa, ¿no? El pecado, que sobreabunda, la gracia. Lamentablemente, Dios, ¿por qué le permitió a Venezuela esta situación, esta crisis? Porque el orgullo, la soberbia que hay es muy grande.
Pero precisamente, ¿qué personas pueden recibir? Personas que tienen ese corazón. Y no solo por eso, tengo que confesarles también un secreto. Entre todos los pastores que hablan español, el pastor que escucho a diario, hoy escuché, sin exagerar, hoy escuché 5 prédicas de él. 5. 5, una prédica detrás escuché otra, así con audífonos, sin audífonos, yendo por la calle con el altavoz así de mi celular. 5 prédicas del pastor Elías de Venezuela. Es el pastor que más escucho. Entonces, quisiera irme a Venezuela, sí, a compartir, quisiera vivir en la iglesia de Venezuela, y porque hemos estado en viaje misionero sin dinero. El viaje misionero sin dinero que uno hace es, sin tener ningún peso, uno sale rumbo a alguna ciudad y empieza uno a caminar, y caminando, los carros que le paran, ¿y usted por qué camina por acá? Está oscuro, no hay luz, mire la hora que es. Yo soy misionero, voy para tal ciudad a compartir. Las personas lo recogen a uno, lo llevan. ¿Y qué le da a uno a cambio de que lo lleven? El evangelio. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El viaje misionero que hicimos lo hice con el evangelista, ya algunos lo conocen, con Ricardo, el evangelista. No puedo dar más datos, pero bueno, digámoslo así, Ricardo. Él es muy querido, muchas personas que ya han asistido hasta en vivo han escuchado prédicas de él y quedan, wow, impactados. Él fue mi compañero de viaje misionero. Nuestro Señor Jesucristo enviaba siempre de 2 en 2. El pastor nos envió a los 2. Y fuimos a Buenaventura, que es una ciudad muy apartada del país en el que me encuentro. Y nosotros salimos así, salimos sin tener nada. Solamente empezamos a caminar y le decíamos a las personas, somos misioneros, vamos a compartir el evangelio a Quibdó. Así, a Chocó. Vamos a Chocó, a Quibdó, la capital de Chocó. Vamos a Quibdó a compartir el evangelio. Llegamos allá a la tierra de cimarrones. Estuvimos 3 días, hicimos seminario bíblico, y cuando nos regresamos en bus. Así fue, salimos sin un peso, pero las personas cuando escuchaban el evangelio quedaban agradecidas. No nos faltó una comida, desayunábamos, almorzábamos, comíamos. ¿Qué es lo único que teníamos que hacer? Anunciar el evangelio. Cuando alguien ha vivido así en viaje misionero, no tiene ningún problema en que le digan, váyase para tal país, váyase para tal ciudad. No hay ningún problema. En mi caso, pues el estilo de vida que llevo es un estilo de vida que me obliga a estar en esta ciudad. Pero si no tuviera ese estilo de vida, si todo cambiara, si todo cambiara, el país que escogería sería Venezuela. Quisiera estar al lado del pastor Elías. Así tenga que viajar, no sé, 3 días, 4, 8 días, viajar así como viaje misionero, con tal de escuchar al pastor Elías así de frente, cerca. Para poder escuchar la palabra, así con gusto lo haría. Así. Esto les acabo de confesar. Ciertamente escucho a los pastores de todos los países. Escucho también al pastor de Argentina, al pastor de México, al pastor de Perú, que él lo quiere, es el que más se quiere acá en Colombia, porque él fue el que fundó la iglesia acá, bueno, el que compró el terreno que tenemos, el que lo adquirió. Y lo seguimos pagando con el pastor de República Dominicana. El pastor de República Dominicana es como mi padre. Cuando yo recién conocí la iglesia, él estaba acá en Colombia. Él era el misionero de Colombia. Y él, cuando él se daba cuenta de algo, cuando yo no había comido, él se daba cuenta. Y él mismo me llevaba a la cocina, me servía la comida. En mi corazón él quedó como un padre. Entonces, cuando me dan el nombre de él, wow, yo pienso así como mi padre, sí. Pero República queda más lejos. Entonces, aquí que me queda cerquita, Venezuela. Y entre todos los que hablan español, el pastor Elías, que de Venezuela, es el pastor que no paro de escuchar. Escucho las prédicas de él que nos envía la hermana Lisbeth, las escucho y las escucho y las escucho y las escucho y las pongo en repeat. Mi celular tiene una función que es repeat. Puedo escuchar. Hay que alimentarnos, dice la palabra, ¿no? Bástanos, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué es el pan de cada día? El pan es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos ese pan? Escuchando la palabra. Todos los días. Yo pensé que se refería a darnos la comida. La Biblia dice, las aves no siembran ni ciegan y con todo Dios las alimenta. ¿Por qué nosotros vamos a preocupar qué vamos a comer? No tengo para comer. No. El mundo sí se preocupa. El mundo mendiga. El mundo dice, no tengo, estoy necesitando, así necesito. Pero nosotros no. El justo no. El justo, ¿cómo vive? Por fe.
El justo tiene padre. El justo tiene una necesidad. ¿Qué hace un hijo cuando tiene una necesidad? Le pide a su padre. Pero el que no tiene padre, el que es huérfano, ¿qué le toca? Él mismo tiene que solucionar. Él mismo tiene que mendigar, tiene que, ay, por favor, deme. Ay, yo no he comido. Yo no, cuando el pastor Emanuel se da, no quería dar el nombre, el pastor que les digo que ahora está en República Dominicana, cuando él se daba cuenta que yo no había comido, él lo podía ver en mi cara. Pero yo no había comido, no era porque no pudiera comprar o así. No, en esa época yo estaba trabajando, enseñando a conducir en una empresa. Pero a mí se me olvida, es que el detalle, no siento apetito. Eso es algo que no tiene el común de las personas, pero es una ventaja. No siento apetito. Entonces, si alguien no me sirve comida, difícilmente como. O sea, puedo pasar así un día completo sin desayunar, almorzar, comer y no me doy cuenta. Solamente cuando ya de pronto estoy así como que me desmayo, entonces de pronto, necesito meter combustible. Entonces voy a una panadería, a cualquier lado y consumo alimentos. Pero el pastor Emanuel se daba cuenta. Él me miraba y me decía, tú no desayunaste, no almorzaste. Eran las 3, 4, 5 de la tarde y yo, no, pastor, pero no se preocupe, no hay problema, no necesito eso. No, vamos. Me llevaba a la cocina, vamos, y me daba. Así me daba. La iglesia. Después de que uno recibe la salvación, la unión, la comunión con la iglesia es lo más importante. Ay del solo, dice la palabra, ay del solo. Ay del solo que si cayere no habrá quien lo levante. Precisamente hay un hermano que recibió la salvación a través de TikTok, pero él empezó como un pensamiento le llegó, algo no le gustó, que alguien no lo saludó, que alguien no le dijo, algo le pasó. Y él se alejó por 3 meses. Otro hermano que lo visitó, lo conoció, me contó cómo estaba totalmente absorbido por el mundo, salvo. Se le pregunta el evangelio, lo conoce, lo cree, porque está grabado con cincel de hierro en su corazón, y con punta de diamante. Pero lo que tiene una vida muy miserable. Y no es que le falte el dinero, tiene una vida en la cual recibe mucho dinero, pero ese dinero lo usa todo para vicios, para los diferentes vicios que hay. Cuando me contaron esto, primero que todo le pedí al hermano que le compartiera, que hablara, así, pero me contó cómo él está como el terreno de los espinos. El terreno de los espinos, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Esas 3 cosas entran y ahogan la palabra. Esas 3 cosas ahogan la palabra. Es raro ver a un justo que viva de esa manera, pero cuando miramos la Biblia, Lot vivía de esa manera. Lot, siendo justo, ¿él cómo vivía? Vivía una vida brillante, una vida hermosa, así como David, que David es nombrado, nuestro Señor Jesucristo nombró a David, nuestro Señor Jesucristo nombraba a David. ¿Nuestro Señor Jesucristo nombró a Lot? No, no lo nombra. Pero es justo. La Biblia, en el Nuevo Testamento, hay testimonio de que Lot era justo. Pero el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que se nombra de él era únicamente abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El justo Lot. Pero nuestro Señor Jesucristo lo nombra, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién nombra? Abraham, Moisés, David, Isaías. Estas personas que nuestro Señor Jesucristo menciona, imagínense el privilegio. Personas que, ¿cómo vivieron? Con un corazón conforme al corazón de Dios. El único manuscrito que Dios permitió que llegara hasta esta época, hasta mediados del siglo pasado, 1950, alrededor de 1950, fueron los rollos de Qumran. Ya algunos saben la historia. ¿Por qué Dios permitió así? Porque muchas personas iban a tratar de desprestigiar y decir, ese Antiguo Testamento, ese los judíos lo han ido cambiando así por el tiempo, porque los judíos quieren al fin y al cabo hacer a su religión, a su común. No han podido cambiar. Ellos no han cambiado una sola palabra del Antiguo Testamento, no la han cambiado. Permitió Dios que el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, aparecieran unos textos que datan de 2000 años del Antiguo Testamento. El rollo de Isaías está intacto. Comparando con el libro de Isaías, 66 capítulos tiene el libro de Isaías. Cuando comparamos con el rollo que se encontró, todas las palabras textuales fieles. Pero ¿por qué Dios permitió así sobre el Antiguo Testamento que se guardaran rollos y que ahora se descubrieran? Porque en esta época iban a aparecer personas que dijeran, no, eso, el Nuevo Testamento así, el Antiguo Testamento así. Las personas que hablan así, bíblicamente, ¿cómo se llaman? Los que profesan ser sabios. Pero cuando miramos en la Biblia, cuando miramos en la misma Biblia atestigua todo lo que está escrito acá, ¿quién lo reunió? Isaías 34:16. Dios, su boca ordenó
todo lo que está escrito acá. ¿Y quién lo reunió? Su mismo espíritu, lo dice la Biblia. Pero quienes no tienen fe, sino necesitan evidencias históricas o evidencias científicas, ¡ay! No se le llaman científicas, se le llaman históricas, pero hay formas de demostrarlo. ¿Cómo se demuestra la veracidad de un texto? El video. No les digo ahorita porque el video que se subió, por el cual empezamos hoy un poquito tarde, 3 minutos tarde, ese video habla sobre esas evidencias. ¿Cómo se demuestra la veracidad de un texto? Y como las personas quieren encontrar demostración científica, ese fue el título que se le puso, pero realmente no se llama demostración científica, sino demostración legal. La forma de demostrar un texto, ahí lo pueden ver en ese video. Acá, hoy vimos cómo el ser humano, Manasés, cómo vivía y su hijo, ambos cómo vivieron únicamente por su punto de vista. Eso pareciera que ellos quisieran airar a Dios. El ser humano, mientras no recibe la salvación, está viviendo igual que ellos. Uy, no, pero es que ellos así tenían estatuas, yo no tengo estatuas, yo ya no. Yo pertenecía a una religión donde habían estatuas y yo me arrodillaba, pero ya no hago eso. Pero si no has creído en la palabra de Dios es porque estás creyendo en ti mismo. Has tenido el Dios más grande, ese Baal más grande, lo has tenido y lo has tenido acá. Y le has creído. Porque tiene sentido. Lo que Satanás dice tiene sentido. Pero ¿dónde lo dice Satanás? Así se disfraza y habla feo, así no. Satanás habla acá, a lo que creemos que es nuestro pensamiento. Realmente habla acá. Dice la Biblia, los pensamientos del corazón. De continuo solamente el mal. ¿Por qué dice de continuo solamente el mal? Porque es Satanás quien habla a través de esos pensamientos del corazón. Espero, hermanos, que después de haber recibido la salvación, se conecten con la iglesia. No sé si les queda a 2 horas, a 3 horas. Hermanos, conéctense. Un salvo, una vez que ha recibido ya la salvación, una persona, una vez que ya es justa, que ya es santa, que ya es perfecta, algunos se sorprenderán por eso que acabo de decir, pero todo eso es bíblico. El justo es santo, es perfecto. Bueno, si ahorita les sorprende o quisieran ver textos, tranquilos. En otros videos los hemos expuesto. Sin embargo, acá, si alguien ya ha recibido la salvación y no se ha conectado con la iglesia, les cuento por testimonios que he visto vez tras vez. Y pues a mí me pasó ciertamente en 2 meses. El salvo es la persona que Satanás más quiere que no anuncie el evangelio. No lo puede matar. Satanás no puede hacer nada contra el justo. Pero lo que sí puede hacer es llevárselo con pensamientos para que crea que vale la pena vivir para lo que es vano, para lo que va a durar únicamente unos años mientras está acá en este cuerpo. Pero cuando deje este cuerpo, ¿cómo va a estar? ¿Con qué vergüenza va a estar en el cielo? ¿Va a tener alguna corona? No va a tener ninguna corona. Ha vivido como un justo carnal, pero justo, como Lot. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que los hermanos que entraron el día de hoy básicamente compartimos para los hermanos. Permite que no sean arrastrados por el pensamiento, permite que oren. Porque si no oran, en el momento que les pidamos que oren, nos damos cuenta, no están acostumbrados a orar, no han orado. Muchos en el momento que decimos orar, de pronto están mirando, oyendo o haciendo otra cosa. Pero la oración no es algo de menospreciar. Estamos hablando contigo, que nos diste la vida. Tú nos diste la vida. Nos permitiste pasar de muerte a vida. Estamos hablándote a ti, Padre. No éramos dignos, no podíamos acercarnos a ti, pero tú nos recibiste como el hijo pródigo. Estábamos perdidos, pero fuimos hallados. Nos vestiste sin ser dignos, nos vestiste de nuestro Señor Jesucristo, nos diste la salvación. Pero nosotros, cuando hablamos contigo, aún en este minuto de oración, muchas personas, siendo salvas, pero teniendo su corazón inclinado a la carne, realmente no oran. Algunos inclinarán la cabeza, cierran los ojos, pero no oran. No están pensando en las palabras que estamos diciéndote cuando estamos orando. Permite que los hermanos se conecten con la iglesia. Permite que lleven vida de creencia. Ya, la leche, el haber recibido el evangelio, es los rudimentos básicos. Ya, la base es muy importante. Pero ya estando la base es necesario avanzar y para ello es necesario la conexión con la iglesia. Quien no haga esto es porque todavía tiene confianza en sí mismo. Y el que está confiando en sí mismo, la palabra nos muestra exactamente el camino que puede tener, el mismo camino de Lot. Permite que ningún hermano sea zarandeado por sus pensamientos. Permite que se conecten con la iglesia lo más pronto posible. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.